y para el análisis quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el economista Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Omar, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Osvaldo, y te invitaría primero a escuchar algunos extractos de lo que fue el discurso, las propuestas del premier Bellido en materia económica, quizá una de las más polémicas o que genera, digamos, o que ayuda para el debate es promover un incremento del salario mínimo vital actualmente en 930 soles. Vamos a escucharlo primero. Recuperaremos el rol tuitivo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo siempre debe tener respecto de los trabajadores y de sus relaciones laborales. Promoveremos el incremento de la remuneración mínima vital en consenso con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. Bueno, Osvaldo, ¿cuál es el análisis sobre esta propuesta? A ver, en un contexto, y lo recordaba el propio premier al inicio de su discurso, en el que la informalidad laboral ha aumentado acá vamos, casi un 80% para el 2021. Exacto. Mira, lo primero que uno tiene que recordar es que lamentablemente la crisis producto de la pandemia generó un retroceso enorme del PBI de casi 11%, y también una caída enorme del empleo, ¿no es cierto? Casi 6 millones de personas perdieron el empleo. Nos estamos recuperando, sí, es cierto, el empleo se está recuperando, pero lo que estamos notando, como tú bien dices, es una precarización del empleo. ¿Qué significa eso, Omar? ¿Qué significa eso, amigos que nos escuchan? Eso significa que no se está contratando empleo formal, sino más bien empleo informal, ¿sí? Y entonces, la pregunta que yo me hago es si medidas como esta, el aumento del salario mínimo, o la otra, que es la derogación de la suspensión perfecta, van en la línea de aumentar el empleo y aumentar el empleo formal. Y te voy a dar un par de datos más, Omar. Más o menos, más del 90% de empresas que declaran trabajadores a los que les pagan la remuneración mínima vital son MIPE. ¿Qué ha pasado con las MIPE en el contexto de la pandemia? Durante el 2020, según datos de Comex, ¿no?, sus ventas se han visto reducidas en 60%. Así es. Y muchas han desaparecido, casi más de 2,5 millones de MIPEs han desaparecido. Entonces, yo me pregunto si este tipo de medidas realmente ayuda a las MIPEs a reactivarse y si más bien va a ir en contra, porque no van a haber menos empresas que van a contratar a estas personas, ¿no? Un dato adicional, según estimaciones del Banco Central, que hizo en una investigación del 2018, un incremento de 10% de la remuneración mínima vital podría aumentar la informalidad en cerca de 2%. Entonces, yo creo que esto no está yendo en la dirección correcta para aumentar, uno, el empleo y aumentar el empleo formal, que es lo que deberíamos estar buscando. Osvaldo, yo creo que nadie en este país, y no necesita ser economista para eso, quisiera que las mejores condiciones laborales sean masivas, ¿no?, para todos los trabajadores. Pero eso, entiendo, no se puede hacer por decreto. Es decir, así yo lo ponga en un papel, así yo lo ponga en la Constitución, que todo trabajador peruano debe tener vacaciones, CTS, gratificación. En la realidad no funciona así. Exacto. La economía no se determina por decretos. Si fuese así, nunca habrían crisis, nunca habrían inflación, nunca habría desempleo, ¿no? La economía no funciona de esa manera, Omar, como tú dices. Y más bien lo que deberíamos hacer es generar incentivos correctos para que, uno, las empresas les vaya bien, y dos, para que, como te digo, tengan incentivos para contratar y para contratar empleo formal y de calidad. Entonces, más bien, lo que uno debería esperar en este caso es que el premier haya anunciado medidas, ¿no es cierto?, para subsidiar la contratación de empleo formal, ¿no? Fortalecer ese tipo de medidas, por ejemplo, ¿no? Ahora, sin embargo, vamos a escuchar a Osvaldo lo que dijo, no sé si tenemos ya el byte, sobre la suspensión perfecta de labores, ¿no?, que planea derogar justamente esta herramienta que se dio durante la etapa de emergencia. Anunciamos un diálogo franco y respetuoso
con empleadores y trabajadores para revisar la agenda laboral pendiente en el país, que incluya el fortalecimiento de la SONAFIL, la negociación colectiva por rama de actividad, la regulación de la terciarización y la derogatoria del decreto de urgencia 038-2020 sobre la suspensión perfecta de labores. Bueno, incluso esta semana se dio toda una polémica sobre el proyecto de ley que presentó la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, que va en la misma línea, ¿no? Derogar esta herramienta de la suspensión perfecta de labores. ¿Esto va en la línea de mejorar las condiciones de empleo o todo lo contrario? Es lo mismo, va en la misma dirección de lo que conversábamos antes, ¿no? O sea, la suspensión perfecta fue una ley hecha en una circunstancia de emergencia, cuando las empresas no podían vender, no estaban perdiendo su capacidad productiva, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que se definió es, bueno, mira, en lugar de que despidas a estos trabajadores, ¿no? Dado que tú ya no puedes producir o que estás en esta situación de crisis, vamos a hacer esto de la suspensión perfecta, que tiene beneficios para los trabajadores, ¿no es cierto? Mantienen el vínculo laboral, tienen algunos beneficios como el seguro, e idealmente la idea es cuando se recuperen esas empresas puedan volver a reengancharse estos trabajadores. Ahora, de momento son 32.000 empresas que se han acogido a esta medida, o sea, alrededor de 300.000 trabajadores, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tipo de empresas son? La otra pregunta es, ¿ya pasaron esas circunstancias difíciles para todas? Habría que revisarlo, ¿no? Me parece que es más un anuncio para la plaza, ¿no? Para la alegría de las personas, pero no necesariamente va en la dirección correcta de mantener empleo y nuevamente empleo de calidad, ¿no? Que es lo que tendríamos que estar pensando. Y diera la impresión, Osvaldo, y hablando de todo tamaño de empresa, con estos anuncios de que las empresas son malas y si quieren tener a sus trabajadores en suspensión perfecta es porque lo hacen para generar más ganancias para ellas. Y es todo lo contrario. Si yo tengo una panadería y estoy vendiendo mucho pan y me estoy ampliando y ahora tengo incluso unas mesitas ahí para servir café, necesito contratar más trabajadores, definitivamente. Exacto. No los necesito en suspensión perfecta. Exactamente. O sea, hay un error de ver al empresario como alguien que no es bueno, ¿no? Es una manera incorrecta de entender esto. Además, y esto es importante, ¿no, Omar? Cuando las personas en su casa piensan en un empresario, piensan en un gran empresario. Pero empresario es la persona que tiene una bodega, ¿no? Que como tú dices tiene una panadería. Y todas esas personas que estuvieron en crisis no aplicaron a la suspensión perfecta porque les encanta que sus trabajadores no tengan un sueldo. Es porque sencillamente las circunstancias excepcionales de la pandemia así lo obligaban. Ahora, había todas unas condiciones a las que las empresas se tenían que ajustar para poder aplicar y que les sea correcto tener la suspensión perfecta. Entonces habría que ver si esas condiciones han cambiado. Se puede evaluar eso y las empresas que ya pueden pasar, que salgan del régimen. Pero la pregunta, o sea, el error aquí de concepto es pensar, como tú dices, que el empresario lo hizo por mala persona. Y eso no es necesariamente cierto. Eso es lo primero. Y lo segundo, entender que más bien lo que se está intentando hacer es mantener el vínculo laboral, ¿no? En empleos de calidad que sí se tienen ahí para poder reactivarlos luego, ¿no? Así es, Osvaldo. Ahora te invito a escuchar lo que dijo sobre el sistema de pensiones en nuestro país, ¿no? Tantas veces buscando la bendita reforma. Pero ¿qué dijo el premier Bellido al respecto? Haremos una reforma del sistema de pensiones. Propondremos la conformación de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, integrada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los propios pensionistas, con el propósito de elaborar una propuesta de sistema, para lo cual anuncio la presentación de la iniciativa legislativa correspondiente. Bueno, Osvaldo, una nueva comisión, corrígeme si me equivoco, esta es la
tercera, cuarta comisión que busca una reforma y se archiva todo lo trabajado anteriormente. A ver, ¿qué se quiere hacer y qué se puede hacer con el sistema de pensiones? Sí, mira, ahí lo primero que tenemos que entender todos los peruanos es que este es un problema muy complejo, ¿ya? Es un problema muy, muy complejo porque además estamos viviendo un proceso de envejecimiento acelerado de nuestra población. Lo que ya se llamaba el bono demográfico ya está pasando y ahora más bien estamos con una tasa de envejecimiento importante. Un dato, ¿ya? El porcentaje de adultos mayores pasará de 13% en el 2020 a 25% en el 2050, ¿ya? Ese dato, ¿ya?, hace muy complejo toda esta discusión, ¿ya? Esto es una cosa compleja no solo en Perú, es complejo en todas partes del mundo, ¿ya? Pero si a esa complejidad del envejecimiento le agregas un mercado laboral disfuncional como el nuestro, en donde tienes tasas superiores a 75% de informalidad laboral, esto se vuelve muy difícil. Es un problema muy complejo. Y yo estoy de acuerdo, es un problema que debemos abordar, porque 20% de las personas mayores de 65 años reciben una pensión. Tenemos que encontrar una manera de resolverlo. Ahora, resolverlo implica no solo en el fondo hacer una reforma al sistema de pensiones. Hay que pensar qué tenemos que hacer con el mercado laboral y hay que pensar qué tenemos que hacer con el sistema de protección social. Tenemos que pensar, por ejemplo, una pregunta que nadie se hace es si tenemos que seguir manteniendo atado a la condición laboral el tema pensionario, ¿no? O si más bien debemos utilizar otras medidas, fuera de la caja, como la que en su momento el economista Levy propuso, de más bien utilizar parte del impuesto general a las ventas para recaudar fondos pensionarios en un contexto de alta informalidad. Pero eso es una discusión compleja. Entonces la pregunta es si es que estamos en condiciones para poder tener como sociedad hoy, en estos momentos, esa discusión. Y la segunda pregunta que yo me haría es, esta discusión, ¿en qué sería distinta a la que ya hemos tenido, como tú bien señalas, en el Congreso, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía anteriormente y en todas estas comisiones que han habido? Entonces, ¿por qué hoy es un buen momento? Tenemos que reformar el sistema de pensiones, pero la pregunta es, ¿tenemos las condiciones para discutirlo correctamente en estos momentos? Yo no sé, ¿no? Es complejo. Sí, bueno, muchísimas gracias por este análisis. Como siempre, Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes.